halo de estrellas viejas como los cúmulos globulares que sirvieron para determinar el centro de nuestra galaxia, ¿de acuerdo? Y el Sol está en uno de estos brazos espirales. En estos brazos espirales se están formando nuevas estrellas, y tanto en el núcleo como en el halo inmediato hay estrellas viejas, ¿no? Y estrellas poco masivas, mientras que en los brazos espirales hay estrellas pues, poco masivas y masivas, ¿no? Entonces tenemos esta visión de nuestra galaxia. Incluso se ha visto evidencia de que nuestra galaxia es una galaxia barrada, o sea que tiene una barra, ¿no? Y entonces aquí hay una colaboradora mía que contribuyó muchísimo al estudio de los brazos espirales en nuestra Vía Láctea, y que es Yvonne Georgelin del Observatorio de Marsella. Entonces aquí está en la silla en Chile. Chile es un lugar ideal para estudiar el centro de nuestra galaxia, porque el centro de nuestra galaxia está en la dirección de Sagitario, entonces se ve mejor desde el hemisferio sur. Entonces ella pasó bastante tiempo ahí en Chile y determinó las distancias a asociaciones de estrellas y nebulosas mediante la técnica de Fabry-Perot que ya mencionaba Isalma, ¿no? Entonces pues se puso a colocarlas respecto bueno, a ver a qué distancia están. Todos estos puntitos son nebulosas que ella determinó su distancia, ¿no? Y entonces se le ocurrió ir poniendo sus dibujitos y vio que eran espirales, y entonces sacó los diferentes brazos espirales. Esto lo hizo en los 70s, ¿no? Entonces, y aquí encontró que creo que aquí está el Sol, ¿no? Y entonces encontró que si el brazo de Orión, que si el brazo de Cefeo, y encontró los diferentes brazos que después se fueron encontrando en otras longitudes de onda, como es en las ondas de radio, ¿no? Pero de las pioneras en hacer este trabajo fue esta Yvonne, ¿no? Georgelin, ¿no? Que su verdadero... Es curioso porque está casada con un astrónomo que se llama Yvon. Entonces, al principio yo no entendía muy bien, pero es Yvon y Yvonne. Y entonces, y ella en sí, su apellido de soltera es Jonker, ¿no? Entonces, y entonces esto es lo que apareció en su tesis de doctorado, ¿no? Este modelo de estructura de la Vía Láctea. Y aquí están los diferentes brazos. Aquí está Norma Cisne, el de Perseo, el de Sagitario Carina, el del escudo y la cruz, etcétera, ¿no? Entonces también esta mujer pues ha hecho aportaciones en cuanto a la estructura espiral de nuestra galaxia, ¿no? Y entonces la Vía Láctea, como les decía, pues tiene estas, así se ejemplifica. Aquí están los cúmulos globulares, este sería el halo, este sería el disco, este sería el bulbo. Y la Vía Láctea no está aislada, sino forma parte de lo que se llama el grupo local, donde están las nubes de Magallanes, que son unas de las galaxias más cercanas a la nuestra, y la galaxia de Andrómeda, que es la otra galaxia choncha que está en ese grupo local, y que en el transcurso del tiempo van a llegar a interaccionar, y nosotros les vamos a ganar,
porque nuestra galaxia es más grande que Andrómeda, entonces nosotros vamos a ganarle en esta interacción, ¿no? Y entonces, bueno, si nosotros nos preguntamos cómo le hacemos para sacar las masas de las galaxias y muchas de las propiedades, lo que usamos los astrónomos son varias técnicas. Una de ellas es usar el efecto Doppler, que es el efecto que consiste en que cuando una fuente se mueve, una fuente de sonido o de luz, de ondas en general, se mueve respecto al observador, si se va acercando, las ondas se van corriendo hacia el azul, su longitud de onda. Y si se va alejando, entonces se corren hacia el rojo. Entonces es lo que se le llama corrimiento al azul o corrimiento al rojo. Pero si conocemos nosotros cuál es la verdadera longitud de onda, o sea, la longitud de onda, el reposo de lo que se está emitiendo, entonces podemos conocer la velocidad de la fuente que se va moviendo. Y eso se le llama efecto Doppler, ¿no? Y bueno, todo el mundo está acostumbrado a este efecto Doppler. Bueno, aquí, si se dan cuenta, esta diferencia en longitudes de onda va a depender de la velocidad radial de la fuente, o sea, la velocidad en la dirección del observador, ¿no? Y lo sabemos muy bien porque es lo que pasa con una ambulancia, ¿no? Cuando se viene acercando la ambulancia, se corre al azul y oímos el sonido más agudo. Cuando se va alejando la ambulancia, se corre al rojo y oímos el sonido más grave, ¿no? Y entonces así podemos saber que se está moviendo la ambulancia, ¿no? De hecho. Y eso lo hacemos los astrónomos. Y entonces de esta manera hemos encontrado que los discos de estas galaxias espirales están en rotación. Entonces están en rotación como si fuera un carrusel, ¿de acuerdo? De alguna manera, ¿no? Entonces, y vemos que esta parte de aquí, corrida al rojo porque se está alejando, y esta parte de aquí, corrida al azul. Y en realidad nosotros podemos sacar la curva de rotación de las galaxias como una gráfica de la velocidad de rotación versus la distancia al centro, y así sucedería si tuviéramos un carrusel, o sea, un cuerpo rígido que se va moviendo, y esta de aquí sería una curva de rotación como hay en el sistema solar, ¿no? O sea, que cada planeta pues va teniendo menor velocidad porque están siendo atraídos por el Sol, ¿no? Y si Júpiter tuviera la misma velocidad que, digamos, Venus, pues ya se hubiera ido, ¿no? Y entonces esta sería la rotación kepleriana, y esta, por ejemplo, sería rotación de un cuerpo rígido, ¿no? Y entonces, en el caso de una galaxia espiral, pues lo que se esperaría sería una parte aquí del núcleo del cuerpo rígido y luego una parte kepleriana, ¿no? Entonces, sin embargo, lo que se observó es que las curvas de rotación son planas, o sea que lejos de decaer, siguen planas a distancias bien lejanas. Es como si las estrellas, en lugar de escaparse, estando mucho más lejos que el Sol, sigan ahí pegadas a nuestra galaxia, atraídas por algo. Y entonces, esta es la mejor evidencia de materia oscura en el universo, ¿eh?
sea, francamente en el universo. Todas las otras evidencias se pueden explicar de otra manera, pero esto es bien difícil de explicar de otra manera, ¿no? A pesar de que todavía no se encuentra qué partícula de materia oscura haría esto, ¿no? Pero esto lo que implica es que las galaxias pareciera que tienen halos supermasivos de materia oscura que hacen que se sienta este efecto gravitacional a grandes distancias del centro de las galaxias, ¿no? Y entonces, ¿quién fue la primera que encontró esto? Bueno, pues resulta que fue esta Vera Rubin, que es una astrónoma norteamericana, ¿no? Porque ya murió, que se puso a estudiar las curvas de rotación de muchas galaxias a grandes distancias del centro y que vio que en lugar de decaer como se esperaba, aquí por cierto está la de la Vía Láctea, pero lejos de caer de una manera kepleriana, siguen planas y hasta hay algunas que hasta crecen, ¿eh? Entonces, y esta es otra aportación que se tiene de una astrónoma al estudio de las galaxias y que todavía constituye un enigma. Hay astrónomos que piensan que en lugar de materia oscura lo que se tiene es un cambio de la aceleración de las leyes de la física a ciertas aceleraciones. Bueno, todavía creo que estamos en los albores de una nueva revolución que va a venir a cambiar cosas y generados en parte por estas observaciones de Vera Rubin, ¿no? Y entonces, con esta cuestión de la materia oscura, pues nuestra Vía Láctea quedaría, esta sería la galaxia con su disco, su bulbo, el halo de cúmulos globulares y tendría un halo 100 veces más masivo que lo que vemos de la Vía Láctea de materia oscura, ¿no? Ese es el modelo que se plantea con estas curvas de rotación de las galaxias. Y entonces, bueno, les digo, es un tema pues en pañales y en un inicio se estudió a las galaxias aisladas, pero ya se han dado cuenta los astrónomos que las galaxias, aunque parezcan aisladas, en algún momento de su vida tuvieron una interacción relativamente fuerte. Y entonces, pues más vale que uno sepa estudiar esto de las interacciones, ¿no? Al principio se veían estas cosas así y se veían como patologías, ¿no? Habían catálogos de ARP y de Vorontsov y Belangino, dos rusos ahí, de galaxias chuecas y todo, y decían, estas quién sabe cómo diablos se formaron, muchos decían, no, han de ser los campos magnéticos, ¿no? Entonces, que tienden a crecer conforme nuestra ignorancia, que es importante, porque entonces decían, no, han de ser fenómenos magnéticos, ¿no? Pues resulta que todo esto, dos hermanos se dieron a la tarea de demostrar, antes de que hubiera supercomputadoras y todo, con velitas, bueno, no velitas, focos, me imagino, resulta que el brillo de los focos tiene la característica de ir como 1 entre R cuadrado, como va la ley de gravitación universal. Entonces pusieron focos como estrellas y entonces para ver qué pasaba en las interacciones entre galaxias
y encontraron que podían predecir esto que se llaman colas de marea. Solamente con gravitación se puede explicar perfectamente estas deformaciones que hay en las galaxias, como son puentes, como son colas de marea, etc., ¿no? Solamente únicamente, no necesitan más. Y entonces se tiene, por ejemplo, en la simulación, ahorita pues ya hay pues códigos numéricos de cuerpos, con gas, con diferentes cosas, para simular encuentros entre galaxias, ¿no? Cuando dos galaxias chocan, las estrellas no chocan. Las estrellas se interpenetran así. Es la parte del gas y el mismo campo gravitacional por medio de las fuerzas de marea el que crea todas las deformidades y todo entre las galaxias. Y entonces se tienen, por ejemplo, con estas órbitas, se llegan a formar estas cuestiones así, e incluso se pueden generar nuevas galaxias en las colas de marea, ¿no? Entonces tenemos una cuestión así. Y por ejemplo, este es el modelo que presentaron esos dos hermanos, los Tunre, y estas son las observaciones de estas galaxias en interacción que se llaman las antenas. Se les llaman las antenas por estas antenitas estelares que son como colas de marea, y aquí está cómo son predichas por las simulaciones numéricas de las galaxias. Esta es una imagen del centro de estas galaxias tomada por el telescopio espacial, ¿no? Entonces tenemos esta galaxia así, y aquí por ejemplo tenemos un ejemplo de cómo se da esta colisión de dos galaxias y qué es lo que forma. Entonces, si se dan cuenta, bueno, ya con estas interacciones, pues las galaxias se van deformando, y luego esta cuestión espiral es en un tiempo dado, y posteriormente hay canibalismo galáctico. De hecho, nuestra Vía Láctea se está comiendo a una galaxita de Sagitario, ¿no? Y se van formando galaxias mayores, ¿no? Pero nuestras galaxias entonces no están aisladas, y por ejemplo, como ya había mencionado, nuestra galaxia está en el grupo local. Cada vez aparece una galaxia más en el grupo local, porque galaxias pequeñas, así poco brillantes, pero de las más importantes son la nube mayor y la nube menor de Magallanes, donde está Henrietta Leavitt estudió las estrellas eféidas de estas galaxias. Estas galaxias son de las más cercanas a nuestra galaxia, y se ven a simple vista en el hemisferio sur, ¿no? Se ven como dos nubes ahí en Chile, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y bueno, también tenemos galaxias, lo que se llaman grupos compactos, que son galaxias, 5 o 6 galaxias muy cercanas, como esta que es el quinteto de Stefan. Y esto aquí, por ejemplo, es una especie de choque de dimensiones galácticas impresionante, y las otras, estas dos están casi fusionándose y formando esto, y aquí forman una nueva galaxita muy interesante. Este es el sexteto de Seyfert, que es otro grupo compacto en un proceso de fusión más avanzado, tanto que se ve un halo estelar ya común a las galaxias, ¿no? O sea,
ya no perteneciente a esta galaxia, sino ya algo común a todas las galaxias, lo que hace ver que en un futuro pues se va a tener una galaxia elíptica como resultado de la fusión de esto, ¿no? Y estas son cúmulos de galaxias, ¿no? Y entonces aquí se han visto la masa gravitatoria de estas galaxias hace que la luz se curve y funcione como lentes gravitatorias y nos permita ver galaxias todavía más alejadas, ¿no? Entonces, en conclusión, ya lo que les puedo decir es que las galaxias son los ladrillos que forman el universo. Su estudio es muy reciente, pero bueno, hemos avanzado muchísimo en dicho estudio, o sea, de una manera increíble. Y aquí se puede ver que la contribución de las astrónomas ha sido muy relevante. Desde el establecimiento de que eran sistemas externos a nuestra Vía Láctea, hasta la estructura de los brazos espirales en nuestra galaxia, hasta esta demostración de que se necesita materia oscura para explicar los efectos gravitatorios en nuestras galaxias. Y la otra cuestión importante es que las galaxias no están aisladas, y el tener en cuenta esto ha permitido entender su formación y evolución, aunque cada vez que se responde una pregunta, aparecen 10 más que siguen, ¿no? Aquí les presento lo que en 1996 era el grupo pues, más grande de astrónomas de México, encabezado por la doctora Paris Pishmish, que hizo estudios, bueno, fue la primer astrónomo profesional de México, con estudios formales, y que también se dedicó a las galaxias, y aquí estamos, bueno, nosotras varias, ahí, no sé si estás, Isaura, creo que no, ¿verdad? No, está Lorena. Está Lorena. Lorena Y no está Antígona. Está Antígona, no está Patti tampoco, ni está, por ejemplo, ella la ubican, ¿no? Curiosamente. Esta otra es Matilde, Sí. que fue la directora del Instituto Astrofísico de Andalucía, y fue postdoc aquí en el instituto. Y bueno, aquí está Mayra Osorio, que también está en Andalucía. Bueno, hay algunas que ya fallecieron, o sea, es increíble. Y traté, y miren nada más que yo traté de poner pues a la mayor cantidad de astrónomas mexicanas. Traté de buscar a Ana y no apareció una foto de ella, y eso me hace ver que no es en el pasado. Uno busca astrónomas mexicanas y aparecerá Silvia, Julieta apenas, y curiosamente aparecen una serie de hombres, aparece Chucho, entonces, lo cual hace ver que la visualización de las astrónomas es muy Pero hay dos que no son mexicanas. No, aquí hay muchas que, esta es Claudia, esta es Liatan Azula, esta es Chantal Balkowski, esta es ¿dónde está? Ah, sí, François Com, aquí está esta que es española, ¿no? Es Josefa. Y entonces traté de buscar, pero tampoco se encuentra, o sea, yo decía, voy a buscar quería poner a Janine Van der Meren, imposible, o sea, no, o sea, somos poco visualizables. Y hace poco salió una iniciativa
de Wikipedia de ¿cómo se llama? De publicar un artículo de científicas. La científica que no conociste se llama. Entonces, porque yo creo que ya, apenas yo me planteo algo, creo que como que se le ocurre a alguien ahí, porque yo apenas dije, no, es que no han tenido puesto de dirección. A los 4 años le dieron el puesto de dirección a alguien, a Gloria o algo así, ¿no? Y entonces el detalle es que ahora se les está ocurriendo que publiquen artículos en Wikipedia para aumentar su visibilidad, ¿no? Porque si es dentro de 50 años la historia va a ser otra, ¿eh? Y igual no van a aparecer las mujeres, ¿no? Entonces, pues eso es todo. Creo que sí. Eso es todo. Y muchas gracias por su atención.